ordinario, es un periodo ordinario que generalmente trae ya tiempos muy marcados por lo que es el presupuesto que ya se entregó el día de ayer, viene el análisis, vienen los estiras de afloja, de quítale aquí, ponle acá, pero ¿cómo viene en términos generales? Hay leyes que están pendientes todavía. Hay mucho que está pendiente todavía, efectivamente es un periodo complicado porque no solamente tienes el análisis de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, tienes incluso el análisis de la glosa del informe que fue entregado el 1 de septiembre. Entonces se te juntan tres cosas muy muy importantes para la vida de este país: el analizar el informe de lo que se le aprobó al presidente para que pueda ejercer este 2017, la ley de ingresos que va a determinar cómo este país va a tener recursos para poderlo gastar en el 2018, y luego la parte importante, la distribución del recurso para el 2018. Entonces sí es un análisis complejo, es complicado, porque si bien todavía estás analizando lo que se hizo o se dejó de hacer en el 2017, ya estás pensando y analizando cómo el Ejecutivo quiere gastarlo del 2018. Entonces muchas veces las negociaciones se convierten un tanto complicadas porque todavía no terminas de analizar el presupuesto de cómo se gestiona el 2017 cuando ya quieres aprobar el 2018. Se vienen las comparecencias de los distintos secretarios, entonces los secretarios muchas veces comparecen de lo que hicieron, pero también están proponiendo lo que quieren hacer. Entonces sí es un tema complicado que yo creo que para la vida política de este país tendrá que hacerse algunas modificaciones, definitivamente se tendrá que hacer unas modificaciones. Si bien hasta hace 6, 7 años, recordemos que el presupuesto de egresos se aprobaba el último día de diciembre, y que eso, bueno, era un tema que se modificó para que lo aprobáramos ya en el mes de noviembre y no dejarlo hasta el último día del mes de diciembre. Eso generaba luego especulaciones en los mercados, ¿no? Por eso se recorrió, pero entonces tenemos que ver cómo le hacemos para realmente estar analizando con puntualidad y sobre todo con indicadores el tema de el informe, que hoy es lo que nos ocupa y ahorita nos va a ocupar la ley de ingresos. El tema de la ley de ingresos trae sus complicaciones cuando el Ejecutivo te propone hacer algunos cambios sustantivos en la ley de ingresos. Si vienen nuevos impuestos, si vienen nuevos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, el Ejecutivo lo manda prácticamente igual. Sabemos que el Ejecutivo hizo su famosa reforma tóxica fiscal, que al final del día ni nos ayudó a crecer. Recordemos que en este país 54 de cada 100 pesos del PIB es deuda ya. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. La administración anterior del presidente Peña, nosotros teníamos una deuda de hasta 43%, quiere decir 43 de cada 100 pesos del PIB. Hoy lo tenemos en 53, o sea, hoy nos hemos financiado más el país en poder tener estos gastos. Y mucha gente decía, y sobre todo los partidos de oposición, el presidente de la República al final del día, en estos 5 años de gobierno, ha estado pronunciando muchos de los logros que al final del día pues son logros que escuchamos solamente en los medios de comunicación, pero no los vemos tangibles. A ver, hay cosas tan tristes como el famoso socavón, como la autopista a Puerto Vallarta, que no tenía 2 meses de inaugurar cuando ya se había derrumbado y ya tenían que haber cerrado. El famoso tren de Querétaro al distrito, a la Ciudad de México ahora, el tren de Toluca a la Ciudad de México. Obras que anunciaron con bombo y platillo y que al final del día se gastó mucho dinero y que al final del día vemos ahí algunos indicios de que algo estuvo mal. La auditoría tendrá que determinar que estuvo mal, y te pongo un caso muy concreto, ¿no? El tema famoso de la autopista donde se hizo este famoso socavón, ¿no? Donde su presupuesto inicial, tenías un presupuesto inicial de 1.600 millones de pesos y al final del día dice salió en 2.400, 2.500 millones. A ver, cualquier persona que algún día quisiera construir algo, pues vas con el ingeniero o el arquitecto y le dices, ¿en cuánto me sale construir esto? Y te va a decir 100 pesos. O 200, lo que sea, pero nunca te va a decir, ¿qué crees? No salió 200, salió en 4, o sea, 100% más de lo que te dije, ¿no? Entonces son de las cuestiones que al final del día quiero también hacer mención, que cuando nosotros le aprobamos el presupuesto al Ejecutivo, al final del día, al final en el ejercicio, él siempre gastaba más de lo que nosotros le habíamos presupuestado, ¿no? O
O sea, no tenía un respeto por el ejercicio del gasto. En estos últimos años el Ejecutivo no ha tenido un respeto en lo que el Legislativo le ha dictado y le ha mandado de decir, en esto se va a gastar, porque al final del día es un acuerdo entre dos, entre un poder y otro, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Si bien recae en la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos, es importante decirlo que al final del día el presidente gastaba más, y un caso muy particular, ¿no? El gasto de promoción ahora del informe de gobierno, ¿no? 36,000 millones han gastado en la campaña, ¿no? Una campaña muy agresiva. Yo digo, bueno, ¿qué pudiéramos haber hecho con tanto dinero para esto, ¿no? Ellos se quejaban mucho, el PRI en su momento se quejó mucho del gasto que tenía el presidente Fox y el presidente Calderón. Ellos ya lo superaron 10 veces el gasto de promoción y comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Ejecutivo o por qué ellos como gobierno gastan mucho en eso? Pues porque gastan porque la gente no lo ve palpable, no lo siente. Entonces yo tengo que vender la marca para que hacer creer que la gente existe esos grandes apoyos, ¿no? Porque de otra manera vemos, por ejemplo, que hay gobernantes en municipios, en estados, que sin vender tanto, la gente percibe que estamos bien. Aquí hay un tema muy claro. La percepción del ciudadano, que es el peor gobierno que hemos tenido, del ciudadano y de las encuestas, eso es conocido. El presidente que tiene la calificación más baja en la historia, que se tenga registro de mediciones, es el presidente que tiene la medición más baja, y entonces hoy vemos que efectivamente él con publicidad y promoción quiere poderlo hacer, emulando o replicando un poco lo que hizo para ganar la presidencia de la República, ¿no? Es más gasto de comunicación y de marketing, ¿no? Desde tu comisión, la comisión que tú presides de desarrollo rural, ¿cuál es la expectativa para el próximo año? Entiendo obviamente esto que me planteas de que pues es difícil saber si lo que se hizo y la manera que se ejercieron los recursos fue buena, todavía no tienes una conclusión y ya están analizando lo que viene. A ver, nosotros tenemos tenemos 4 comisiones que analizan lo que le llamamos el programa especial concurrente. El programa especial concurrente es el recurso que determinó la Ley de Desarrollo Rural, que va destinado a las poblaciones o a las personas que viven en una región muy particular del país. Este país, 27 millones de mexicanos viven y o dependen del campo. No necesariamente todos son agricultores o productores de ganado. No necesariamente. Dependen o viven. El programa especial concurrente finalmente es un presupuesto, 350,000 millones de pesos, que va destinado a esa cuarta parte de la población de este país. Y ahí algo que nos preocupa es cómo año con año el Ejecutivo le ha ido recortando a este a este programa que ayuda prácticamente a una cuarta parte de la población del país, donde lo podemos decir, hay muchos pobres en este país, en esa región. No quiere decir que todos sean productores. Y hay algunas contradicciones, por ejemplo, en el caso de que hoy el gobierno federal anuncia con bombo y platillo que finalmente el tema de las exportaciones y el crecimiento en el campo ya ronda el 8.5% del PIB, que es un tema de aplaudirse. Sí, lo quiero decir, no es un tema que el Ejecutivo haya hecho para poderlo desarrollar, no, es un tema de productores, de agricultores, de gente que se dedica a esta rama para poderlo hacer. Pero de ese 8.5%, el 5% lo está contribuyendo los grandes empresarios que se dedican al campo. El resto de la población que se dedica al campo solamente es el 3%. Entonces nuestra gran deuda es ahí abajo. Y entonces sí vemos cómo el Ejecutivo Federal el año pasado manda un recorte para el tema del campo. Son de las cuestiones que dices, a ver, ¿quieres presumir algo en la tele? Pero en el tema del papel, cuando lo mandas con una reducción de 10,000 millones de pesos. A ver, ¿cómo está el asunto? Entonces, en la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas, y lo quiero decir con sus letras, todas, de todos los partidos, ahí sí se incluye el propio PRI y todos los demás partidos, trabajamos para que ese programa especial concurrente, el presupuesto en el campo, pudiera aumentar. En Zagarpa se pudo aumentar, pero luego hay algunas diferencias en programas que dices, ¿cómo es posible que hay programas que les quitas recursos que van a la gente que menos tiene y recursos le aumentas a otros que
curiosamente van a un tema que nosotros podemos presumir, van a temas electorales, ¿no? Un caso muy particular. En el 2016 el tema de vivienda popular, el gobierno federal traía para todo el país 3,000 millones de pesos. Para el 2017 te mandan un incremento de 5,000 millones. Quiere decir que para el 2017 ese programa traía 8,000 millones de pesos. A ver, si en el 2016 con tu personal no lo pudiste resolver lo de 3,000 millones, ¿cómo vas a querer en 2017 poder resolver el tema del tema de vivienda, ampliaciones, pisos y demás con 8,000 millones, ¿no? Nos queda claro que es un tema o fue un tema como el que pasó en el 2015 de las famosas televisiones, ¿no? Que al final del día el Ejecutivo decía que era por el famoso apagón analógico, que fue una gran mentira, que fue una gran farsa, que al final del día no combatió la pobreza, el haberles regalado aparatos de televisión a las gentes. Bueno, a algunos sí les ayudó la pobreza, a las casas de empeño sobre todo, estas famosas televisiones, y que fueron programas que al final del día el Ejecutivo los determinó muy electorales, ¿no? Y que no combatían la pobreza. Hoy vemos cómo el Ejecutivo en estos últimos 5 años la pobreza no la ha podido disminuir, ¿no? Aun cuando han tenido recursos. Ellos argumentaban del precio del petróleo, ¿no? Nada más déjame decirte, y ahí están los datos, ellos todavía en el 2015 tenían precios del petróleo en $80, el barril. O sea, sí, 2016 ya nos bajó, pero ellos tuvieron todavía 4 años, 3 años, 4 años con precios de petróleo todavía muy estables, pero ellos lo que se dedicaron pues fue al gasto, ¿no? Al gasto. Hoy, lo decía hace un rato, el tema del incremento de la deuda a 54 pesos de cada 100, pues es preocupante. Imagínate, esto es como una familia que de cada 100 pesos que gana, 54 pesos los debe, ¿no? Entonces, hemos visto que no ha tenido un gasto responsable y bueno, al final del día vemos que muchos de los programas se han dedicado al combate no al combate de la pobreza, sino a un tema más electoral. Y lo vemos en las elecciones que pasaron en el 2016, en el 2015 y 2017, ¿no? Entonces, programas muy, muy dirigidos que afortunadamente yo creo que hoy los ciudadanos han tenido la posibilidad de pensar y de plantear qué es lo que quiere este país. Y hemos visto cómo hoy los ciudadanos han dado votos de castigo, ¿no? Han dado votos de castigo o de premio dependiendo lo que cada partido político esté haciendo en cada región de este país. En este sentido, obviamente apenas entregaron ayer el paquete, ¿sí? O sea, económico ayer. No lo tienes todavía en tus manos, o ya no. Bueno, ya lo tenemos el paquete, sí, porque nos lo entregan de forma y digital, no lo mandan, ¿no? Ya lo tenemos. Al final ha pasado muy poco tiempo para poderlo analizar, ¿no? Lo que sí vemos es que en la ley de ingresos, que es lo que va a determinar prácticamente cómo se mueve esto, nosotros vamos a seguir insistiendo en modificar la famosa reforma fiscal que el PRI gobierno hizo en el 2015, o sea, nosotros queremos nuevamente poder decir eso. Queremos seguir planteando la reducción del ISR, queremos homologar el IVA, bajar el IVA en la frontera. Al final del día, ustedes ven, el norte del país era la locomotora de este país. Hoy con esa diferenciación, que ya no hay esa diferenciación en el IVA, pues la competitividad en el norte del país ha bajado, entonces eso disminuye también el crecimiento de todo nuestro país, no solamente del norte del país, sino de todo el país, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos insistiendo en modificar esta reforma, la ley de ingresos, nosotros seguiremos proponiendo. Recordemos algo, afortunadamente esta sesión pasada de lunes, por primera vez hubo una oposición realmente frente y de cara al PRI gobierno. Recordemos que el PRI, Verde y Nueva Alianza tienen la mayoría simple en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, por primera vez se tuvo una oposición donde todos los partidos, excepto PRI, Verde, Nueva Alianza, que bueno, cabe resaltar y recordar que el PRI y Nueva Alianza y Partido Verde, pues tienen siglas de partidos distintos, pero al final del día son partidos que emanan y provienen del Partido Revolución Institucional, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una semana complicada, fue una muy semana complicada, compleja y, como lo comentas, histórica. Muy complicada, es histórica, efectivamente. Fíjate, es la primera vez que no se elige una presidencia de la mesa directiva, la primera vez.
Se abre la sesión del día 31, el día primero es la sesión de Consejo General. Todo esto viene con la elección de la mesa directiva del Senado, ¿no? Todo proviene de allá. ¿Por qué? Porque nosotros al final del día, la oposición, el Partido Acción Nacional y las demás fuerzas políticas, proponíamos que no fuera el pase automático del fiscal, como en el hashtag se le ponía, del fiscal carnal. No es posible que una persona fuera a ser el fiscal por 9 años. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A ver, a mí se me hacía muy sospechoso, y a la gente y a la sociedad, imagínate, más de 200 organizaciones de la sociedad civil le dijeron al presidente de la República: no queremos un fiscal a modo para ti. Era como lo que pasó en Veracruz. Para él y para cualquiera, ¿no? O sea, quien... para él y para cualquier gobierno, del color que sea. Coincido contigo, del PAN, del PRI, del PRD, para cualquier, no puede ser. A ver, en Veracruz lo quisieron hacer, en Quintana Roo lo quisieron hacer, en Chihuahua lo quisieron hacer los gobernadores salientes, por una simple razón. Primera, cuando lo haces es porque tienes miedo de que vas a perder, ¿no? O sea, dices, chin, está la posibilidad de que pierdo. Y si pierdo, ¿a quién dejo? ¿A alguien que me cubra por 9 años? O sea, por 6 años del próximo gobierno y otros 3 del que sigue. Y 3 más del que sigue. Entonces, de ahí viene todo. En la elección de la mesa directiva del Senado de la República, le tocaba al Partido de Acción Nacional presidir la mesa directiva. Entonces, en la elección de la mesa directiva del Senado, la propuesta era muy clara. Había 2 personas que quería el Partido de Acción Nacional que presidieran, 2 mujeres, Adriana Dávila y Laura Rojas. 2 mujeres que, déjame decirte, en un principio se manejó que eran gente que pudiera apoyar a Ricardo Anaya. Mentira. Laura Rojas fue coordinadora de Ernesto Cordero en el Estado de México. O sea, mentira que fuera alguien cercano, ¿no? Al final del día, el Partido Acción Nacional dice: yo me toca, la coordinación dice: a mí me toca. Hubo una votación interna dentro del grupo parlamentario de los senadores, donde dicen, son ellas 2, quienes querían, por otro lado, dijeron no. Pero el PRI hábilmente negocia por fuera con otros, y entonces dice: ok, yo les respeto al PAN, pero se los doy a ellos. Entonces dice la coordinación y dice el resto de los diputados, dicen: a ver, nosotros acordamos esto. Y entonces 5 senadores, perdón, del PAN se salen de esa mesa de negociación, negocian con el PRI y con eso sacan la mesa directiva. Déjame decirte un dato curioso. El 3 de diciembre del 2015, si mal no recuerdo, cuando se hizo la modificación del 102 y del transitorio para lo del fiscal carnal, ¿sabes quién es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República? El hoy procurador. Raúl Cervantes. Curiosamente. Y el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Suárez. Curiosamente se estaba haciendo un traje a la medida, él siendo presidente del Senado, ¿no? Son de las cosas que luego ellos no las platica, ¿no? Esto es como en la feria, ¿no? Cada quien le platica cómo le fue y nadie vendemos pan frío, ¿no? Entonces, todo empieza en este sentido. La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN saca un resolutivo donde unánimemente la Comisión Permanente, uno de los máximos órganos después del Consejo Nacional, determina que el Partido de Acción Nacional se opondría al fiscal carnal o a la elección o al pase automático del procurador. Si observas los argumentos del PAN, jamás se dice y ni se cuestiona la probidad académica o de conocimientos del procurador, ¿no? O sea, eso no está en juego. Está en juego su filiación partidista. Fue el abogado general del PRI, amigo cercano del presidente Peña Nieto. Ves algunos indicios donde dices: a ver, esto no me huele bien. Cualquier ciudadano diría, es más, en ningún país sucede eso, ¿no? Solamente sucede en México. Cuando sucede este embrollo, el Senado, bueno, determina que se tendría que modificar el transitorio y el 102 para que pudiera, el 102 constitucional, para poder modificar el tema del pase automático. Y en el Senado, obviamente, los senadores del PRI, Verde, Nueva Alianza se sienten empoderados porque al final del día, con estos 5 diputados, ellos ya hacían la mayoría y pues entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces, el Partido de Acción Nacional, el PRD, Movimiento Ciudadano, empiezan a construir de tiempo atrás el Frente Amplio.
Y el Frente Amplio no es un frente para ganar una elección, es un Frente Amplio para poder gobernar, es una coalición de gobierno, no de elecciones, ¿no? Entonces, nosotros en la Cámara de Diputados hacemos un tema que me parece muy importante. Nunca tomamos la mesa directiva, nunca tomamos una avenida, nunca tomamos una calle, nunca hicimos algo que fuera a lastimar o a violentar a la ciudadanía. Al final del día nosotros hicimos un tema de resistencia legislativa, un tema de resistencia civil, legislativa, válido para nosotros. Efectivamente el tema estaba en la Cámara de Senadores, pero sabíamos que en la Cámara de Senadores ya no iba a pasar. Entonces, en la Cámara de Diputados nos unimos por primera vez todas las fuerzas de oposición, lo quiero decir muy claro, de oposición, a excepción del Verde y de Nueva Alianza. Yo ya no los considero como oposición porque ellos son partidos al final del día que obedecen los intereses del PRI. Y por primera vez se le gana una votación al PRI en esta legislatura. Por primera vez. Ellos necesitan mayoría calificada y no obtuvieron la mayoría calificada para no tener mesa directiva. El PRI argumentaba que era un tema de chantaje. A ver, lo pueden tomar como quieran. Lo pueden tomar como quieran. Pero no es un tema de chantaje, es un tema de legitimidad y de que me asiste también en la política, si no en este momento el diálogo, porque no había diálogo, sí la votación. Y al final del día fue los votos los que hicieron que ganáramos y que el gobierno, el presidente, recapacitara y dijera, ok, veo que hay más de 200 organizaciones, a ver, politólogos, escritores, consejos coordinadores empresariales, que le decían, a ver, no hagas lo del famoso fiscal carnal hasta que el Ejecutivo da marcha atrás a eso, y sale públicamente el coordinador de los senadores, el coordinador de los diputados federales y el sector de gobernación para decir, ok, pues ya perdí y vamos a hacerlo, ¿no? Al final del día... ¿Qué va a pasar ahora con eso? Al final del día, nosotros lo que le decíamos al PRI es, queremos que realmente cumplas tu palabra, ¿no? En la política se vale todo menos la ingenuidad. Entonces nosotros decíamos, necesitamos una muestra realmente, ¿no? Entonces al final del día, estas personas piden a los senadores del PRI pues, que efectivamente ya den marcha atrás, ya hacen la mención de que Raúl Cervantes no sería el próximo fiscal, no sería el próximo fiscal. Se está pidiendo que en las reglas, en el transitorio, se cambie que el fiscal no haya militado nunca en un partido político, ni simpatizado, ni tenga vínculos. Va a ser un tema complejo que se tendrá que revisar después. Y en ese momento votamos, ahora sí, todos por la mesa directiva, tal como se propuso el día 1 de septiembre, este jueves pasado. Votamos todos por una mesa directiva tal como se propuso, ¿no? Vemos que al PRI le dolió mucho. Sabemos que el PRI le dolió mucho porque ellos saben que van a perder el 2018. Eso ya lo saben. Y lo saben ellos, lo sabe la ciudadanía, ¿no? Lo sabe la ciudadanía. Pero ellos querían tener su salvaguarda, ¿no? Alguien que les pudiera ayudar estos 9 años. Entonces les duele mucho el saber que ya Raúl Cervantes no va a ser. Hoy vemos en medios los trascendidos, los próximos, los que se suponen que vendrían cambios del gabinete la próxima semana, el presidente Peña Nieto, algunos columnas políticas ya mencionas quiénes son, y si se cumple como dicen las columnas políticas, si se cumple como dicen los politólogos, pues un claro mensaje que efectivamente sí les preocupaba que no se quedara Raúl Cervantes como fiscal. O sea, ahí se ve claramente que sí traían ellos el plan de que se quedara él. Se menciona que Emilio Gamboa pudiera irse secretario de Gobernación. Entonces, es una clara muestra que efectivamente, ¿no? Ellos ya ven que en el 2018 tendrán que dedicarse solamente a cerrar, porque sí prevén ellos de que puedan tener una derrota electoral. Y más con las derrotas electorales que han tenido en los últimos años, ¿no? En las gubernaturas, propio revés que acaban de dar en Coahuila, que al final del día se demuestra que sí fue... que hubo el fraude en Coahuila. Entonces de las 3 gubernaturas que estuvieron en juego, pues el PRI nada más ganó una, ¿no? O estaría ganando una, que es el Estado de México, ¿no? Sobre este tema también, obviamente hubo una serie de acusaciones también al interior de tu partido, del Partido Acción Nacional. Se dijeron traidores, ¿sí? Que secuestraron a la Cámara de Diputados.
¿Qué tanto le afectó de todas maneras No, esto mucho, al partido? mucho. A ver, es un tema que sí nos afecta como partido, es como el Partido Acción Nacional, como cualquier familia. Más porque en las encuestas, pues ahí... Sí, estamos en un tema con unos competitivo. o con otros candidatos subes o bajas, pero... Estamos en un tema competitivo para el 2018, pero sí es un tema que nos afectó. Pero al final del día también es un tema que nos afectó, pero es un tema que damos frente a la nación. O sea, es de cara a la nación y decimos frente a la nación nuestras diferencias políticas que tenemos. Si al final del día tenemos muy claro cuál es nuestra plataforma política e ideológica del Partido de Acción Nacional, si bien se pone en evidencia las diferencias que hay al interior del partido, al final del día, hoy, como está la votación, hoy reinó la razón de quién, de los muchos, no de los pocos. Te voy a poner el ejemplo. El día miércoles, los 5 senadores que hicieron la negociación detrás de la puerta con el PRI, el día miércoles, viendo que ya había perdido, fíjate, viendo que ya había perdido el PRI, la mesa directiva por primera vez que había una oposición, el día miércoles, un día después, los 5 senadores hacen una misiva, una carta pública y dicen que ellos van en contra del fiscal carnal. O sea, al final del día imperó la razón y al final del día nuestros compañeros senadores, Ernesto Cordero, Lavalle, Roberto Gil, Pedrosa de San Luis Potosí y de Puebla, al final del día determinan que bueno, fue tanta la presión mediática y social, sí, que se hizo público incluso el pleito, porque recordarás el día 1 de septiembre, pues sí, hubo algunas manifestaciones que yo sí puedo decir, creo que desafortunadas, de algunos compañeros de diputados, pancartas, sí, desafortunadas, pero al final del día es un tema de resistencia civil. A ver, también lo digo, probablemente si no hubieses hecho eso, probablemente no estaríamos platicando eso y a lo mejor ya nos estuviéramos lamentando porque efectivamente Raúl Cervantes iba a ser nuestro fiscal general. Creo que hubo excesos, sí los hubo excesos. Creo que nos afectó, sí nos afectó, pero al final del día yo creo que reinó la razón de quién, de la sociedad. Porque al final del día nosotros como partido lo único que hicimos fue ser voz y voto de la sociedad. En este sentido, de las 200 organizaciones que pedían que no fuera Raúl Cervantes el procurador, el Partido de Acción Nacional toma como suyo y también porque era nuestra convicción de que no fuera, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano en un inicio. Después se unen los demás partidos, después se une Morena, porque recordarás, Morena el día de la elección, ellos iban a votar por el tema del pase automático en la mesa directiva, porque ya tenían un vicepresidente en la mesa directiva. Pero como se puso en evidencia, pues Morena ya se echó para atrás. Fíjate, qué doble discurso, ¿no? Fíjate el doble discurso de Morena, ¿no? El doble discurso de que mientras el PRI le estaba dando una vicepresidencia, estaban con ellos. Cuando en la tribuna se pone en evidencia que quien estaban proponiendo era Morena, en ese momento Morena deshace el acuerdo con el PRI y vota con toda la oposición. Son de las cuestiones que la gente no ve, pero los que estamos ahí o los medios que siguieron la sesión se dan cuenta del doble discurso que estaba tejiendo fino. Pero fíjate, del doble discurso que estaba teniendo Morena. Por supuesto, sí. Se empezó a cuestionar, antes de lo del PAN, se está empezando a cuestionar lo de la vicepresidencia. Imagínate, o sea, el tema era, a ver, Morena sale a decirle a los ciudadanos algo y por atrás de la... Está acordando y acá está tejiendo fino, como bien tú lo dices, ¿no? Al final del día se puso en evidencia en el momento preciso que estaba tejiendo fino, poniendo un vicepresidente en la mesa directiva de ellos a modo. En ese momento se sienten sorprendidos y dicen, no, nosotros no estamos entonces de acuerdo y vamos para allá. Hoy, ¿qué pasó con Morena? Ya se quedó sin vicepresidente. ¿Por qué? Porque el PRI dijo, acordaste conmigo, te echaste para atrás, ahora ya no tienes vicepresidente. Y entonces hoy Morena no tiene vicepresidencia en la mesa directiva, ¿no? Fue presa de sus propios engaños, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en el transcurso de esa sesión y de la sesión del jueves pasado, donde se puso en evidencia de que efectivamente la sociedad tenía razón y nosotros como oposición, y hablo no solamente de los partidos que formamos el Frente Amplio, sino aquellos partidos que no lo forman, pero que al final del día le dimos respuesta a lo que los ciudadanos nos pedían y nos exigían en el tema del fiscal, porque es un tema muy delicado. Imagínate, desde ahí dices, si en lo poco no eres leal, imagínate en lo mucho y a qué voy.
alguien preguntaba lo del famoso Ferrari del procurador, ¿no? Si tú haces mucha gente pudiera saber, a ver, el fiscal, el procurador en este momento pues es un abogado reconocido a nivel nacional e internacional, de una firma de abogados en México muy, muy prestigiada, que te lo puedo decir, sin lugar a dudas, tiene el dinero para comprarse un Ferrari. Sí, no creo que no tenga el dinero, o sea, con su despacho, claro que lo puede comprar, sí. Lo que no le da es la vergüenza. ¿Cómo es posible que compre un Ferrari, lo registre en una casa que tiene una valú de 400,000 pesos? No sé si me explico. Sí. El Ferrari vale 3 millones de pesos, la casita, 400,000 pesos. Una casa de interés social. De interés social, efectivamente. Deshabitada, y lo peor, él no vive ahí. Él donde vive es en la Ciudad de México. Pide nada más el nombre para hacer algo: evadir el impuesto de la tenencia, porque recordemos que el estado de Morelos no paga tenencia. Entonces, fíjate nada más, como una persona que quería aspirar a ser el fiscal anticorrupción de este país, sea el primero que empiece a encontrar los caminos para poder evadir la ley. Él no vive en Morelos. Porque una cosa es conocerlos y otra cosa es caminarlos, ¿no? Claro. Claro. Y él como fiscal que pretende ser, o en este momento que es procurador, o que pretendía ser en este momento procurador, él mismo hacía la maña para poderle darle vuelta a la ley. Y entonces imagínate un Ferrari de 3 millones de pesos, lo registra en Morelos, en una casa deshabitada de interés social, nada más para poder salvar el predial. Si ya tuvo 3 millones para comprar un Ferrari, o poquito más de 3 millones, ¿no iba a tener para pagar el predial? Claro, perdón, la tenencia. Claro que tenía para pagar la tenencia, pero al final del día hizo un acto de corrupción. ¿Por qué de corrupción? Muy sencillo. Él no vive en ese domicilio, ¿cierto o no? Ahí estoy mintiendo. Él no vivía en ese domicilio donde estaba registrando el coche. Él no vivía ahí. Es un acto que está mintiendo a la sociedad. Y entonces se aderezan a toda esta discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Todos esos argumentos, pues al final del día, al PRI gobierno no le quedó de otra más que decir, va para abajo, ya. Y luego el día de la sesión del jueves, cuando elegimos la mesa directiva, nuestro coordinador pide la palabra pues para hacer el posicionamiento. Marco Cortés pide el posicionamiento. Bueno, el PRI... Le empiezan a buchar, le dicen fuera. Y nos tuvimos que salir, ¿no? ¿Ves la intolerancia del PRI cuando no pierde? Ahí ves que les dolió hasta el alma, ¿eh? O sea, ves que les dolió. Yo nunca había visto, en lo que tengo el legislador, al PRI con ese sentimiento de coraje, de odio, de resentimiento, así de decir, me la hicieron otra vez, ¿no? Recordemos lo que el PRI hizo hace unos días, ¿no? Tratando con un periódico nacional de evidenciar las supuestas propiedades de nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, y de la familia, ¿no? Que al final del día le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque al final del día las propiedades que decía que tenía el suegro de nuestro presidente, Ricardo Anaya, pues son propiedades que ya tenía desde hace mucho tiempo, y propiedades que le habían puesto pues no eran de él, ¿no? Entonces, y luego lo peor del caso, ¿no? Cómo se pone en evidencia que las fotos que hacen y que publica el Universal, al final del día son fotos que fueron extraídas del CISEN. Entonces, ves cómo el gobierno federal orquestó una campaña para desprestigiar a nuestro presidente, que al final le salió el tiro por la culata. Al final del día nuestro presidente argumenta muy bien, con pruebas físicas. Decía, hace 14 años que la familia del presidente de Acción Nacional se ha enriquecido. Lo decía muy bien Ricardo, nada más que hace 14 años no era mi esposa, ni mi novia, ni me conocía con ella, ¿no? O sea, a ver, no hay lógica, pues, ¿no? Pero cómo lo orquestaron también, que nuestro presidente sale muy bien librado del asunto, gana esa partida, y luego les gana la partida del fiscal carnal. Entonces el coraje del PRI gobierno corruptor es tan grande que dices, me has ganado estas últimas partidas, me has ganado 7 gobernaturas, ahora me vuelves a ganar 2. Hacía una reflexión en un Twitter muy clara a Macario Esquetino, donde decía el por qué el enojo
y el encono del PRI gobierno contra la dirigencia actual del PAN. Y entonces Macario Schettino en un Twitter lo determina muy bien, dice, pues es lógico, a ver, de 2 gubernaturas que iba a ganar el PAN, ganó 7. Le gana el debate público nacional a Manlio Fabio con López Dóriga, y al día siguiente sacan a Beltrones. Y empieza a ser Macario Schettino un recuento de los daños que ha sufrido el PRI en los últimos años frente a Ricardo Anaya y frente a la dirigencia nacional del PAN. Y lo quiero decir muy claro, no solamente es Ricardo Anaya, al final del día es la razón de la ciudadanía y del pueblo que está imperando, ¿no? No solamente es eso, al final del día, efectivamente, nuestro dirigente nacional ha puesto muy bien el tema sobre la mesa, lo ha podido decir, no le han podido comprobar nada. A ver, si es el gobierno federal, ¿tú crees que no tendría los elementos para poderlo comprobar? Claro que sí. Luego se filtra la famosa grabación del software o malware que compró el gobierno federal para intervenir a periodistas, ¿no? Y a políticos, a Loret de Mola, a Carmen Aristegui. Entonces, ves que el gobierno, más allá de dedicarse a gobernar, a conciliar, a construir, se dedica más bien a ver dónde están sus enemigos, que ellos mismos se los han creado, porque en la política hay de 2 cosas. Tú llegas a la política para ser amigos, los enemigos llegan solos. Entonces el PRI gobierno al final del día hizo esta serie de situaciones que te das cuenta que al final del día la investigación no la hace ni en México. La hace un periódico de Estados Unidos, el New York Times. Entonces dice cuánto costó este software, cómo fue filtrado. Y entonces empiezas a ver una serie de cuestiones y ves lo que Macario Schettino hace muy bien en el recuento. Y entonces ves lógica la reacción del PRI el día jueves, ¿no? De ese grito con odio, de ese grito de dolor donde dices, me ganaste, y por eso decía afuera, o sea, claro, porque le daron. Yo lo único que puedo decir que en el 2018, lo que sí estoy completamente seguro es que el PRI no va a ser gobierno en la República. Hablabas de los ciudadanos. El lunes se conforma o se define el Frente Amplio Ciudadano, sí. El martes lo manifiestan ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Tú consideras que esto que pasó en la Cámara sería el primer triunfo del Frente Amplio Ciudadano? Sí, es un triunfo del Frente Amplio Ciudadano, definitivamente, pero efectivamente es un triunfo de los ciudadanos que creen y que sienten que este Frente Amplio les va a dar voz. Eso me queda totalmente claro, porque recordemos que el propio jueves el PRI decía, ¿cómo es posible que se puedan unir ustedes con el PRD y con Movimiento Ciudadano? Yo nada más quiero hacer un recuento. ¿Cómo es posible que el PRI sea aliado en muchos estados con el PT? Sí, o sea, entonces tú sí te puedes aliar, yo no. O sea, qué incongruencias, ¿no? Qué incongruencia del PRI. Entonces tú me vas a decir con quién me tengo que aliar. A ver, el PRI se ha aliado, ya descuento estos 2 partidos que he mencionado, pero se ha aliado con el PT, se ha aliado con partidos de izquierda, dependiendo de los estados, ¿no? Se ha aliado con de chile, de mole y de manteca, ¿no? Entonces, claro que el PRI, ese es el temor, ¿no? Decir, es que si se hace este Frente Amplio, yo tengo nulas posibilidades. Pero incluso hasta Morena, ¿no? Porque en las primeras encuestas que se dieron en la semana después de la conformación del Frente, ya ocupaban la primera posición. Claro, ya ocupaban la primera posición frente a Morena, frente a otros partidos. Obviamente el PRI ya está muy, muy, muy por debajo. O sea, ya, por eso y lo voy a volver a poner sobre la mesa, por eso es la urgencia de dejar un fiscal a modo. Y por eso es que ellos hicieron todo lo posible por torpedear la alianza. ¿Qué pasó en el Estado de México? En el Estado de México, las elecciones pasadas, nosotros fuimos en alianza en Nayarit. En Nayarit fuimos en alianza, en Coahuila fuimos en alianza con algunos partidos, no con todos los partidos que hubiéramos querido. Y en el Estado de México nuestra idea era que fuéramos alianza PAN-PRD para ganar por primera vez el Estado de México. ¿Qué hizo el PRI? Se dedicó a torpedear esa alianza, compró actores de un partido y al final del día no se concretó la alianza, ¿no? Entonces el resultado lo sabemos, gana el PRI. ¿Con quién? Con otros partidos, ¿no? El PAN fue solo, el PRD fue solo, Morena, y entonces al final del día vemos que el PRI con todos esos partidos que tuvo a un lado fue como ganó, si no hubiera ganado, ¿no? Y entonces inventó una candidata ciudadana para quitar un poco de votos. Y al final del día sucede lo mismo ahora. El PRI quiso torpedear el Frente Amplio,
para que no se conformara. Hoy afortunadamente se conformó, ya se presentó incluso hasta en el Instituto Nacional Electoral, y hoy por eso es un triunfo, claro que sí, del Frente Amplio, no es un triunfo de Acción Nacional, no es un triunfo del PRD ni de Movimiento Ciudadano, es un triunfo del Frente Amplio, que lo único que pretende y busca es ser voz activa de los ciudadanos de este país. Aquí se señaló justo con el tema del fiscal carnal que si no sería incongruencia el Partido Acción Nacional, que estaban pidiendo que no se diera el pase automático a nivel federal, pero que sí se diera a nivel estatal, lo que pasa con Carlos Amarripa Aguirre aquí en el gobierno de Estado. ¿Hay incongruencia o por qué? Lo digo muy claro, si nosotros estamos pidiendo como partido que no se diera a nivel nacional, también a nivel estatal haremos lo mismo, ¿no? Sí, coincido contigo, O sea, no podemos decir que se haga la voluntad de los bueyes de mi compadre, ¿no? A ver, lo estamos diciendo y tenemos que ser congruentes, tenemos que tener un solo discurso y tenemos que ser congruentes frente a la sociedad. Sé cómo está el tema aquí en el estado de Guanajuato y al final del día lo comprendo. Es un tema que tendrá que resolver el Congreso local, es un tema que tendrá que resolver nuestro Congreso, nuestros diputados, pero también que nosotros como legisladores pues tendremos que decir, a ver, tenemos que ser congruentes. Si ya le pedimos, y yo lo dije hace un rato lo decía, lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Quintana Roo, lo que sucedió en Chihuahua, que querían dejar un fiscal a modo del gobernador saliente, ¿no? A sabiendas que ellos iban a perder. O sea, sabíamos que en los 3 estados los 3 gobernadores sabían que iban a perder, por eso querían dejar su fiscal ya habiendo perdido la elección, ¿te acuerdas? Los 3 habiendo perdido la elección fue cuando quisieron dejar el fiscal, ¿no? Aquí en Guanajuato el entorno es distinto, pero sin embargo tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, punto. ¿Cómo ves al PAN ya metiéndonos en el terreno electoral? ¿Cómo lo ves para el 2018? Yo lo veo con muchas posibilidades. Al final del día empezamos a ver las encuestas, las mediciones que se han hecho. Al final del día, a ver, las encuestas son una fotografía instantánea del momento. Eso es lo que es una encuesta. Al final del día, hoy hemos tenido y hemos avanzado a nivel nacional en gobernar. Hoy prácticamente el PAN junto con sus aliados ya gobernamos el 50% de la población de este país. Poco más del 50% de la población de este país es gobernada por Acción Nacional, en muchos de los casos, y en otros casos con las alianzas que pudimos construir y que van muy bien en muchos estados, ¿no? Y lo vemos con grandes posibilidades Acción Nacional 2018. ¿Qué va a pasar? Es muy sencillo. Lo que sigamos haciendo de aquí al 2018 en trabajo, sobre todo en confianza a la sociedad y en darle resultados donde la sociedad nos exige. Hoy vemos una sociedad que efectivamente nos exige mucho y qué bueno que nos lo exija porque al final del día ese es el compromiso y el trabajo, pero sí tendremos que dar resultados a lo que nos está pidiendo el gobierno. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo hay temas que el Ejecutivo Federal prometió y dejó de lado, ¿no? El combate a la famosa pobreza, que hay más pobres hoy que hace 5 años, es un tema muy claro. El tema del ingreso, teníamos más ingreso hace 5 años que hoy. Hoy tenemos un tema muy cuestionado. Hay más gasto hoy. O sea, el gobierno federal gasta más de lo que le ingresa. Entonces eso es claro. Cuando yo gasto más de lo que yo tengo, pues entonces eso se me va a un déficit, eso se me va a deuda. Y si vemos en qué gastan, pues gastan prácticamente en programas electorales, no en tanto en programas. Yo recuerdo mucho el discurso de Osorio Chong, y lo voy a buscar porque lo quiero retuitear, cuando toman posesión y que habla del famoso tema. Déjame decirte algo, en estos 5 años Acción Nacional no le ha regateado nada al PRI. En 12 años Acción Nacional, en 12 años pusimos sobre la mesa las famosas reformas, ¿te acuerdas? La fiscal, la laboral, la educativa, la energética. El PRI en 12 años se opuso. En 12 años se opuso. Todas las votaciones se opuso. Me acuerdo una mucho. Estamos hablando de los gobiernos de Fox y de Calderón. Claro, se opuso. Recordarás una cuando el Bester Gordillo fue destituida como coordinadora de los diputados del PRI cuando Fox era presidente de la República, y que se quería bajar el ISR a 28%, quitar tasa cero en IVA y poner IVAs y alimentos en 2%, ¿no? El PRI se opuso y al final del día vemos la consecuencia, ¿no?
o cuando nosotros, una legislatura después, propusimos la famosa reforma fiscal, ya en votación el PRI se opone y lo pasa. ¿Por qué lo hizo el PRI así? Muy sencillo, a ver, el PRI esos 12 años tenía muy claro qué era lo que quería, y lo que quería era que le vaya mal al presidente, para que cuando le vaya mal a él, la gente voltee a verme a mí y diga, ah, sí, tú eras la opción, y me vaya bien a mí. ¿Qué pasó ahora con las famosas reformas que desgraciadamente para el país el PRI no ha podido echar a andar y el gobierno no ha podido echar a andar? ¿Qué pasó? Pues los alcanzó o el karma o justicia divina o algo pasó, ¿no? O sea, imagínate, en 12 años se oponen, el PRI jamás, el PAN, perdón, jamás les regateó estas reformas, ni la oposición, porque considerábamos que eran necesarias, no lo decíamos nosotros, los organismos internacionales, la OCDE lo decía, que era ya necesario poder hacer esas reformas estructurales, que al final del día es como si al PRI le hubieras dado un Ferrari, pero no lo sabe manejar. O sea, tienen el coche, pero no lo supieron manejar. ¿Y qué pasó? Pues los alcanzó el karma. O sea, fueron presa de su propia envidia, fueron presa de su propio coraje, y el PAN no les regatea en estos años, y hoy vemos esa situación, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque tú me preguntabas qué era lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como gobierno. Y te pongo este ejemplo porque en el tema de seguridad, nosotros no le regateamos al presidente cuando dijo que quería desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Y que todo el cargo de la seguridad recayera en una sola persona, en el secretario de Gobernación, ¿no? El secretario de Gobernación, el poder que tiene al momento de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y hacer la famosa gendarmería, que ya no los he visto, por cierto, los gendarmes ya no los he visto, los veía muy cambiaditos y en sus carros nuevos, todo, pero yo nunca supe un buen golpe que haya dado la gendarmería, con respeto lo digo, no a los elementos, porque los elementos creo que son los menos culpables, no a los elementos, sino a esa esa mezquindad de haberse opuesto en 12 años a algo y al final del día ser propio de su propia envidia, ¿no? Y al final del día tú desapareces la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer al secretario de Gobernación, y con esto te comento la idea de cuando el secretario de Gobernación dice, nosotros vamos a combatir la seguridad o la inseguridad de este país con inteligencia y con estrategia. Recuerdo bien, fue el primer mensaje después de que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública. Ese fue el primer mensaje de Osirio Chong. Lo pueden consultar, debe de estar ahí en los archivos de la red, ahí deben de estar. Lo voy a buscar yo en lo personal. Y a mí me quedó muy grabado eso, cuando dijo, nosotros sí vamos a combatir la inseguridad con estrategia y con inteligencia. Porque recordarás que una de las tantas firmas que hizo de compromisos el presidente, incumplidas por cierto del presidente de la República, fue que iba a sacar al ejército, a la marina de las calles, ¿te acuerdas? En campaña. De los acuerdos que se firmaban en campaña. Y que firmó en Guanajuato N números. Yo recuerdo en Irapuato firmó que iba a ser una clínica en el Seguro Social y que iba a ser, iba a cada municipio o estado donde iba y firmaba, ¿no? Al final del día, esto es lo que, como decimos nosotros en nuestros pueblos, ¿no? Aquel que firma es porque no confía en su palabra. La gente antes no tenía necesidad de firmar, ¿eh? Tu papá, tu abuelo, el mío, muchos de los que nos escuchan, no tenían necesidad de firmar. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra casa nos enseñaban que la palabra es la que valía. Hoy con firma y sin firma, el que es tranza, no lo alcanzas, ¿eh? De veras, te lo digo así. Y entonces el presidente, en ese afán de ganar, en ese entonces candidato de ganar adeptos, pues se dedicó a firmar muchos de los compromisos. Y uno de los compromisos fue sacar al ejército y a la marina de las calles, porque ellos con inteligencia y con estrategia iban a combatir la seguridad en este país. Finalmente estamos ya entrando a la recta final de este programa. Inició ya el proceso electoral, inició el día de ayer. Esta legislatura termina el próximo año, los tiempos coinciden. Te pregunto, diputado, ¿dónde te ves después del 1 de julio? Después del 1 de julio. ¿Y antes? Bueno, yo antes del 1 de julio me veo todavía como diputado federal trabajando en la trinchera que hoy que me toca. ¿Qué va a pasar? Yo te lo digo muy claro.
Hay que esperar los tiempos. Yo en este momento no estoy pensando en ser un candidato. No, yo lo único que estoy pensando es que si mi trabajo, mi posición y lo que yo pueda contribuirle a mi país puede ser determinante para poder ser tomado en cuenta en algo, estaré. Si no, yo seguiré trabajando en mi posición como diputado federal, que es lo que hoy los ciudadanos me demandan y los ciudadanos me eligieron para poder seguir cumpliendo. Un mensaje para concluir, diputado. Agradecerles, estar muy pendientes de lo que en este país está sucediendo. Yo creo que ha sido un momento en que este país ha estado muy polarizado, de muchas voces que dicen que este país no puede estar peor. Veamos Venezuela cómo está, pero también hay voces que dicen que podemos estar mejor. Yo quiero decir algo muy claro, siempre podemos estar mejor y siempre podemos estar peor. Las elecciones solamente son ese momento. No podemos perder de vista que como ciudadanos y como mexicanos, independientemente de partidos políticos, debemos de permanecer unidos. Y unidos es como hemos demostrado que somos fuertes y que podemos salir adelante. Solamente así. Cada quien su filiación partidista, cada quien sus filias y sus fobias. Dejemos el proceso electoral en el momento que tenga que hacer. Pero yo invito a los ciudadanos a que no nos dividan esas voces. Más bien que pensemos que lo único que podemos hacer como país es permanecer unidos para todos los problemas que tenemos enfrente y que tenemos que salir adelante solamente unidos. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Así Sucede de Frente Político. Gracias a usted por habernos escuchado, por haber estado siguiendo esta transmisión a través de televisión, de radio y de internet. A nombre de José Mesa, titular de este espacio, soy Víctor Hugo Aguilera. Les recuerdo, un fragmento de esta charla, de esta entrevista, se estará reproduciendo durante la primera emisión de Así Sucede el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana con José Mesa y con Gabriela Gutiérrez. Que tenga un excelente fin de semana, pásela bien. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.